El día que Kei Yokoyama sacó a Oto y Shizu del centro de cuidados posparto, yo acababa de terminar el traspaso de mis responsabilidades en el hospital. Al llegar a la entrada de la casa, una risa alegre flotó desde el interior. Esta niña es una preciosidad. Y esas cejas tan marcadas, es idéntica a nuestro Kei. Oto, eres la salvadora de la familia Yokoyama. Mi suegra reía encantada mientras acunaba al bebé en sus brazos. Kei apareció desde la cocina llevando una humeante sopa de costillas. Oto, has pasado por mucho. He preparado esta sopa yo mismo. Tu cuerpo está débil, tienes que nutrirte bien. Se sentó al borde de la cama dándole la sopa a Oto, con una ternura que me heló los huesos. Parecían la imagen perfecta de una familia feliz y unida. Mi suegro, con un sonajero en la mano, no podía dejar de sonreírle al bebé. Tiene el encanto de su madre. Ah, qué suerte que no salió sombría como mío. Si ella fuera la madre, criar a un niño con esa cara de médico, solo pensarlo deprime. Apreté con fuerza el pomo de la puerta. Recordé la primera vez que conocí a mi suegro. En aquel entonces me había palmeado el hombro con orgullo diciendo, «Qué bueno es tener una nuera que es doctora». Ahora sentenciaba que la medicina y el hogar no son compatibles. Cuando nos casamos, la familia de mi esposo atravesaba una grave crisis financiera. Yo les di varios millones de yenes para ayudarlos. Eran todos mis ahorros. Y a pesar de todo eso, bastó un solo año de formación en el extranjero para que mi lugar en esta casa desapareciera por completo. Bajé la mirada, una sonrisa amarga dibujándose en mis labios. Kei y yo llevábamos 3 años casados. Una vez también tuvimos un hijo, pero lo perdimos en un trágico accidente, y mi útero sufrió un daño tal que me dejó estéril para siempre. Cuando recibí la noticia, me derrumbé. Kei me abrazó para consolarme susurrando, «Si Mio no puede tener hijos, entonces yo no quiero ninguno». Y después de eso, él mismo tomó la decisión de que no tendríamos hijos. O eso se suponía. Ahora había roto esa promesa. Había pisoteado nuestro juramento para cumplir el último deseo de su primer amor. Enferma terminal. Quiero ser madre. El día que partí al extranjero para mi especialización, él lloró como un niño, negándose a soltarme. Durante este último año, habíamos hablado por teléfono todos los días, compartiendo cada detalle de nuestras vidas. Nuestros colegas incluso bromeaban diciendo que para llevar 3 años casados, parecen todavía unos novios. Pero hace exactamente un mes, conseguí con mucho esfuerzo una licencia para volver a casa. Soporté 9 horas de vuelo sin quejarme del cansancio. Corrí a casa, ansiosa por verlo, solo para encontrarme con una escena que me destrozó. Vi a Kei y a Otto paseando de la mano bajo nuestro edificio de apartamentos. Y ella tenía el vientre abultado por un embarazo avanzado. Mientras mi mente se perdía en un torbellino de recuerdos, la voz de Otto me devolvió bruscamente a la realidad. «Mío, ¿cuándo has vuelto? ¿Qué haces ahí parada en la entrada?» A su llamada, todas las personas en la habitación se giraron al unísono hacia la puerta. Entonces la mirada de mi suegra se posó en el sobre que yo sostenía en la mano, y sus cejas se fruncieron en un gesto duro y severo al reconocer mi carta de renuncia. ¿Por qué diablos dejé que Kei se casara con una mujer que es una maldición como tú? Ahora que renunciaste a tu trabajo, ¿piensas vivir de él? Mi suegro se unió al ataque. ¿Qué se supone que puedes hacer tú si ni siquiera eres capaz de mantener un empleo estable y bien pagado? Nunca debimos haber aceptado a una fracasada como tú en esta familia. El cuerpo de Otto está en un momento muy delicado ahora mismo, y un bebé cuesta mucho dinero. En lugar de aligerar la carga de Kei, no haces más que crear problemas. ¿A eso le llamas ser una esposa? Al escuchar esas palabras, no pude evitar que una risa amarga escapara de mis labios. ¿Y qué hay de Kei? ¿Dejar embarazada a otra mujer mientras yo estaba en el extranjero por mi formación? ¿A eso le llaman ser un esposo? Ya basta, mío. Lo que hice también fue pensando en ti.
Kei frunció el ceño mirándome con una frialdad que me atravesó el alma. Tú no puedes tener hijos, así que Otto lo tuvo en tu lugar. Te estoy haciendo el favor de dejarte experimentar lo que es ser madre. ¿No lo entiendes? Además, fue por fecundación in vitro. Esto es bueno para todos, ¿no? Otto cumple su sueño y puede irse sin remordimientos, y tú puedes ser madre sin pasar por ningún dolor. ¿Por qué te enfadas tanto? Si Otto no me hubiera salvado en aquel accidente hace 2 años, yo ya no estaría en este mundo. Ella perdió a sus padres y ahora tiene un cáncer terminal. Dentro de poco el mundo entero se habrá olvidado de su existencia. Como mujer, ¿no sientes ni un poco de compasión por ella? ¿Por qué siempre la tratas como una enemiga? ¿Acaso piensas que soy un hombre sucio y despreciable? Otto tomó la mano de Kei con un gesto lastimero y me miró. No dejen de discutir. Todo es culpa mía. Les prometo que no volveré a aparecer ante ustedes. No quiero destruir su relación. Me reí para mis adentros. Así que los 4 ya se habían puesto de acuerdo. Ah, esto era lo que llaman una verdadera familia. En ese momento, Kei dijo de repente, mi paciencia también tiene un límite. Si sigues tratándola así de mal, no tendré más contemplaciones. Si quieres seguir viviendo conmigo, compórtate. En la ceremonia de la semana que viene en el santuario, te presentaré ante nuestros familiares y amigos como la madre de la niña. La semana que viene, ¿eh? Miré al bebé que dormía plácidamente en el cochecito. La semana que viene tenía planeado viajar de nuevo fuera del país, pero antes de eso, quizás podría regalarles una sorpresa que no olvidarían en toda su vida. Asentí sin expresión. De acuerdo. Tras decir eso, y sin prestar la más mínima atención a sus reacciones, me di la vuelta, volví a mi habitación y empecé a hacer las maletas. Ya que había decidido marcharme, no quería dejar ni un solo rastro de mi presencia. Mientras el eco de las risas del salón se filtraba por la puerta, detuve un momento mis manos con las que doblaba la ropa. Otto, llamemos a la bebé Shion, para que signifique pensar en Otto para siempre. Así, aunque en el futuro llame a alguien más mamá, nunca se olvidará de ti, su verdadera madre. Aunque no podía verlo, podía imaginar perfectamente el rostro lleno de ternura de Kei al decir esas palabras. Mi corazón ya había sido destrozado por él hacía mucho tiempo. De repente recordé el momento en que volví a casa el mes pasado. En mis manos traía los regalos que le había comprado a Kei en el extranjero. Pero lo que vi frente a la puerta de casa fue a Kei y a Otto, regresando de un paseo, tomados de la mano. En contraste con la cara de sorpresa de Kei, Otto me miró con extrañeza y dijo, «Disculpa, ¿te has equivocado de casa? Esta es mi casa». No dije nada. Simplemente me quedé mirando fijamente su vientre enormemente abultado. Durante los 10 meses que estuve fuera, mi marido había metido a su primer amor a vivir en nuestra casa, y además estaba embarazada. No hacía falta ninguna explicación para entender lo que había pasado en mi ausencia. Kei se interpuso apresuradamente entre nosotras y me presentó. Ella es mi esposa, mío. Al principio pensé que después de lo que había dicho, Otto se contendría un poco, pero en lugar de eso, adoptó la actitud de una esposa legítima y me invitó a entrar a la casa que una vez fue mía. Al pasar a mi lado susurró con una voz que solo nosotras dos podíamos oír. ¿Llevabas 3 años casada con Kei? Dices, un sustituto siempre será un sustituto. No puedes competir conmigo, la esposa de verdad. Al final no te queda más remedio que ceder tu puesto. La rabia me inundó y no pude contenerme más. Le di una bofetada con todas mis fuerzas. Fue el instante en que todo el anhelo que sentí por Kei durante 10 meses se transformó en pura rabia. El escándalo alertó a los vecinos que llamaron a la policía, pero al tratarse de un problema doméstico no pudieron intervenir y terminaron enviándonos a cada uno a casa. Al llegar, mis suegros que habían acudido corriendo me recibieron con una lluvia de insultos.
Apenas llegas y ya estás montando un escándalo. Nos has puesto en ridículo delante de todo el vecindario. ¿De qué te ha servido estudiar tantos años sobre el comportamiento humano? No te perdonaré si le ha pasado algo por haberla golpeado. Ellos siempre habían sabido de la relación entre Kei y Otto. Peor aún, los habían apoyado incondicionalmente. En solo un año, Otto se había convertido en su nuera ideal. La única que no había sido informada era yo. Un sabor amargo llenó mi boca. Kei se acercó a mí con los ojos enrojecidos e intentó tomar mi mano. Mío, nunca quise traicionarte. Es solo que Otto, el médico dijo que no le quedan más de 6 meses de vida. Su único deseo era ser madre, tener un hijo propio. Ella es la persona que me salvó la vida. No podía soportar verla morir con ese remordimiento. La verdad es que quería consultarlo contigo. Pero estabas en el extranjero y no quería interrumpir tus estudios, así que pensé en decírtelo cuando volvieras. ¿Qué te parece si criamos al niño juntos? Un asunto de tal magnitud era relatado por su boca como si fuera una simple trivialidad. Terminé de guardar la última prenda en mi maleta. En ese momento, mi suegra abrió la puerta y entró. Miró la maleta a mis pies con una expresión de apenas disimulada satisfacción. Como no estabas, dejamos que Otto durmiera en tu habitación. El estudio ya lo hemos convertido en el cuarto del bebé. Esta noche duerme en el salón. Si no te gusta, vete a un hotel. Estaba tan agotada que no tenía fuerzas para buscar un hotel. Asentí en silencio, dispuesta a pasar la noche en el sofá. Sin embargo, incluso en la oscuridad de la noche, el llanto del bebé desde el dormitorio era incesante. Me di la vuelta a punto de ponerme unos tapones para los oídos, cuando escuché la voz quejumbrosa de Otto. Kei, haz algo con el bebé. No para de llorar. A esto le siguió la risa de Kei. Mi única niña adorable eres tú. No te preocupes, es bueno que los bebés lloren, así se fortalecen sus pulmones. Me cubrí la cabeza con la manta tratando de ignorar sus risas, pero al cerrar los ojos, la imagen de él confesándome su amor por primera vez volvió a mi mente. En aquel entonces era joven, radiante, y solo tenía ojos para mí. Pero ese hombre ya no me pertenecía. Así, sin darme cuenta, me quedé dormida. A la mañana siguiente, antes del amanecer, salí de casa arrastrando mi maleta. Fui al ayuntamiento, solicité que eliminaran mi nombre del registro familiar y realicé los trámites para mi partida del país. Gracias a que tenía un permiso especial, el proceso fue rápido y el funcionario no hizo preguntas. Justo cuando me iba, me llamó y me entregó un caramelo de frutas. Espero que tu deseo se haga realidad algún día. Le sonreí agradecida y al salir busqué un hotel cercano para alojarme. Después de dejar mi equipaje, salí a buscar algo de comer y para mi sorpresa me encontré con la familia de 5, Kei, Otto y mis suegros. Otto lucía en su muñeca un brazalete de Patek Philippe, su rostro rebosante de orgullo. No parecía en absoluto una persona a la que le quedaban pocos meses de vida. Vaya, de verdad eres tú, mío. Te vi desde lejos y pensé que era alguien que se te parecía mucho. Pero Kei insistía en que era imposible que estuvieras por aquí. La mirada de Otto cayó sobre el folleto de empleo que yo sostenía en la mano y una sonrisa cargada de significado apareció en su rostro. Ya veo, estás buscando trabajo. Pero, ¿por qué elegir ser camarera? ¿Solo porque estás enfadada con Kei? No tienes por qué hacerte esto a ti misma. No dije nada. El folleto me lo había dado una chica que los repartía en la calle. Hacía un frío terrible en pleno invierno y simplemente lo acepté por cortesía. Al ver cómo apretaba el folleto en silencio, un destello de superioridad brilló en los ojos de Otto y la comisura de sus labios se curvó aún más. ¿Por qué no dijiste que buscabas trabajo? Quizás yo podría haberte ayudado en algo. Somos familia, al fin y al cabo. Si te comportaras como es debido, sería un alivio para el futuro de Kei y del niño, y yo no tendría que preocuparme. Mi silencio en ese momento
pareció una confirmación de sus palabras. La expresión de Kay, que al principio era de desconcierto, cambió por completo. Frunció el ceño, sus labios se apretaron en una línea fina y en su mirada había un desprecio inconfundible. No necesita tu ayuda. Dejó su trabajo de médico por voluntad propia. Si ahora se muere de hambre en la calle, nadie sentirá lástima por ella. Mío, nunca pensé que llegarías a estos extremos solo para que renunciara al niño. Me has decepcionado. Miraba su rostro, un rostro que debería ser tan familiar, y sin embargo sentía que no lo conocía en absoluto. Recordé los primeros tiempos de nuestro matrimonio. Yo estaba angustiada por la feroz competencia interna en el hospital y la posibilidad de que me cambiaran de puesto, e incluso consideré renunciar y buscar otro trabajo. Kay me abrazó, acariciándome suavemente la espalda y me dijo: «Los matrimonios son un solo ser. Tomes la decisión que tomes, yo te apoyaré. Renunciar no es gran cosa. Yo siempre estaré aquí para cuidarte, mío». Pero ahora él se quedaba de brazos cruzados, mientras otra mujer me humillaba. Aquellas palabras, aquel amor, ya no significaban nada para él. Detrás de ellos, mis suegros negaban con la cabeza con el mismo desdén. «Ni siquiera puedes tener hijos, apenas vienes por casa. No le llegas ni a la suela de los zapatos a Otto. Con una mujer como tú, es normal que Kay buscara a otra persona. Antes de quejarte, deberías reflexionar sobre tu propia falta de encanto». Sus palabras se volvían cada vez más crueles y los transeúntes comenzaban a mirarnos con curiosidad. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas, soportando el dolor en silencio. Justo cuando iba a abrir la boca, Otto se acercó de repente. «Ahora mismo vamos a hacernos una foto de familia. ¿Por qué no vienes con nosotros, mío? De ahora en adelante, Kay y el niño dependerán de ti». La miré de reojo, pero no dije nada. Al ver mi reacción, Kay se molestó al instante. Abrazó a Otto de forma protectora y soltó una risa fría y despectiva. «Otto, eres demasiado buena. Pero la bondad es inútil con gente como ella. ¿A quién le pones esa cara? Si no quieres venir, no vengas. Tenerte en la foto solo rebajaría el nivel de nuestro retrato familiar». Tras decir eso, tomó la mano de Otto y comenzó a caminar hacia el estudio de fotografía. «Bueno, nos vamos ya. Que tengas suerte con tu búsqueda de empleo, mío». Antes de irse, Otto me lanzó una última mirada llena de significado. Mientras veía sus espaldas alejarse, mi corazón ya no sentía nada. Para cualquier extraño, parecerían una familia perfecta y feliz. Pero si ese era el futuro que Kay deseaba, entonces yo se lo concedería. A solo 3 días de mi partida de la ciudad, recibí un mensaje del director del hospital. El especialista que le había pedido que contactara estaba en el país para asistir a un congreso ese mismo día y podía examinar el asma de mi suegra. Ella siempre había sufrido de asma. Aunque en los últimos años la enfermedad se había estabilizado, a veces sufría recaídas. Una vez incluso tuvo que ser llevada a urgencias. Yo era quien siempre había controlado su estado de salud. Por eso, incluso durante mi formación en el extranjero, les había pedido a mis colegas que recopilaran para mí todos los casos clínicos relacionados con el asma que pudieran encontrar. A pesar de todo, un resquicio de afecto por los años vividos aún perduraba en mí. Pensé que una vez cerrado este asunto, ya no tendría ninguna obligación moral hacia ellos. Sin embargo, en cuanto le dije a mi suegra que debíamos ir al hospital, su expresión cambió por completo. «¿Por qué tengo que ir al hospital si estoy perfectamente? ¿Solo porque te he regañado un poco? ¿Ahora me echas una maldición? Eres una persona verdaderamente malvada. ¿No te acuerdas de que en el último chequeo el médico dijo que no tenía nada? ¿Qué se supone que van a mirarme? Hoy está en el país un especialista en asma de primer nivel. Piense que es una segunda opinión solo para que le eche un vistazo y...». Antes de que pudiera terminar la frase, mi suegra me arrojó el vaso que tenía en la mano. «Suena muy bonito,
Pero ¿cómo se supone que alguien sin trabajo como tú va a conseguir una cita con una eminencia así? Puras palabras. ¿Sabes que Otto hizo cola hasta altas horas de la noche para conseguirme una cita con un especialista? ¿Dónde estabas tú entonces? Para todo me comparaba con Otto. Su actitud lo decía todo. No importaba lo que hiciera, siempre estaría mal. No importaba cuánto me esforzara, nunca podría compararme con Otto. Cuando ese pensamiento brotó desde lo más profundo de mi pecho, solo pude esbozar una sonrisa amarga. Si no quiere ir, no pasa nada. Había sido una entrometida. Solo había conseguido que me odiaran más por mi propia iniciativa. Finalmente, llegó el día de la celebración por el bebé, el banquete de Lomijamairi. Llegué con un poco de retraso, y al entrar en el salón me vi rodeada por un mar de parientes que no reconocía. Por un instante no supe ni dónde me encontraba. La grandiosidad del evento parecía superar incluso la de mi propia boda con Kei. Y en la entrada del salón habían colocado un enorme retrato de su familia de 5. Desde el principio hasta el final, yo no era más que el hazmerreír de esta historia. En cuanto los parientes me vieron, comenzaron a susurrar entre ellos. No necesitaba escuchar para saber de qué hablaban. De inmediato la tía mayor se acercó y me tomó del brazo. «Mío, ¿cuándo has vuelto? ¿Kei no nos dijo nada? Y por cierto, ¿desde cuándo tienes un hijo? He oído que te han ascendido a jefa de servicio en el Hospital Central. Enhorabuena». Permanecí en silencio, asintiendo levemente a modo de agradecimiento, pero el desprecio en sus ojos era demasiado evidente. Después de todo, yo no estaba en la foto familiar, y en la mesa no era yo quien estaba sentada al lado de Kei. Alguien señaló a la mujer que a lo lejos le daba un postre a Kei en la boca, y preguntó: «Mío, ¿quién es esa mujer?». Respondí con una sonrisa serena: «Es la nueva esposa de Kei». Las tías que esperaban ansiosas el chisme abrieron los ojos como platos, para luego volver a juntar sus cabezas y reanudar sus murmullos. Si a la familia de Kei no le importaba lo más mínimo mi dignidad, ¿por qué iba yo a proteger la suya? En ese momento, Kei subió al escenario y tomó el micrófono. «Gracias a todos por venir hoy. Sinceramente, nunca imaginé que sería padre, ni creí estar a la altura. Pero en el instante en que escuché el llanto de mi bebé, sentí por primera vez la responsabilidad y la determinación de ser un padre». Tras decir esto, me miró con una profunda emoción y añadió: «Y también quiero darle las gracias a mi esposa». Una tía sentada a mi lado gritó: «Que suba la madre a decir unas palabras. ¿Dónde está la madre?». El aire en el salón se congeló por un instante. Todas las miradas iban y venían entre Otto y yo. La respuesta era obvia para todos, pero la tía había preguntado a propósito, como si quisiera forzar a Kei a decirlo con sus propias palabras. Hoy era mi último día. Después de esto, me iría del país. Lo miré directamente a los ojos y con una calma que no sabía que poseía, subí al escenario. Mientras él se quedaba paralizado con una expresión de asombro, le arrebaté el micrófono de la mano. «¿Qué crees que haces? Te lo advierto, si dices una sola palabra fuera de lugar, te juro que te arrepentirás». Kei, con los ojos llenos de pánico, tiró de mi manga susurrándome su amenaza, pero ni siquiera me digné a mirarlo. Aparté su mano con un gesto tranquilo. «Si no tienes nada que ocultar, no tienes nada que temer». Y así, con una voz serena, comencé a hablar. «En primer lugar, quiero agradecer de corazón a todos los que han venido hoy desde lejos para celebrar esta ocasión tan especial. Muchos de los parientes aquí presentes también fueron testigos de mi boda con Kei. Desde entonces, he vivido guardando sus buenos deseos en mi corazón. Sin embargo, me imagino que todos han visto la fotografía familiar que estaba expuesta en la entrada». Al escuchar esas palabras, el rostro de Kei se descompuso. Se abalanzó sobre mí con la cara roja de furia, intentando arrebatarme el micrófono. Lo esquivé con un movimiento rápido, aferrándome al micrófono con firmeza mientras continuaba. «Sinceramente,
Yo también me sorprendí al ver esa foto. Volví a casa después de un año de formación en el extranjero para encontrarme con que Kay estaba con otra mujer y que incluso habían tenido un hijo juntos. Y lo que es peor, tuvo el descaro de decir que lo hacía por mí, intentando obligarme a criar a ese niño bajo mi nombre. Pero eso es algo que jamás aceptaré. No pienso tragarme esta humillación en silencio, ni dejar que me culpen de nada. Kay, divorciémonos. Dicho esto, saqué de mi bolso los papeles del divorcio que ya tenía preparados y los arrojé a sus pies. Era algo que había planeado hacer desde el día en que lo vi junto a Otto. El rostro de Kay se volvió pálido como la cera. Intentó arrebatarme el micrófono para calmar la situación y luego me agarró del brazo, tratando desesperadamente de explicarse. «¿Mío? ¿Es que no confías en mí? Ya te lo dije antes. Si no volvemos a sacar este tema, podemos empezar de nuevo los tres como una familia». ¿Una familia de tres? En los tres de los que él hablaba, cabía cualquiera excepto yo. Decidí dejar de engañarme a mí misma. Me solté de su agarre y le dije con frialdad: «Firma. No hay nada más que hablar. Les deseo toda la felicidad del mundo». Kay negó con la cabeza violentamente. «Jamás firmaré. Y no acepto este divorcio. No dejaré que te salgas con la tuya». La verdad era que cuando le pedí al abogado que preparara los papeles del divorcio, me dijo: «Podemos incluir una cláusula para que Kay se vaya sin un solo céntimo». Al final, Kay no pudo hacer más que observar atónito cómo me alejaba del escenario con paso firme y decidido. En su mente, seguramente pensaba: «Superaré este momento como pueda, y luego hablaremos con calma». Después de todo, mientras él no aceptara el divorcio, esta relación no terminaría. Ese pensamiento pareció tranquilizarlo un poco, pero él no lo sabe. Que desde el instante en que concibió un hijo con Otto, desde el instante en que traicionó nuestro amor, entre nosotros ya no existía ninguna posibilidad. Después de mi partida, Kay y los demás llevaron a Otto al hospital a toda prisa. Pero en el camino, quizás por la intensidad de las emociones, mi suegra también sufrió una crisis y su asma reapareció con una violencia extrema. Su rostro se tornó de un color azul violáceo mientras se aferraba a la mano de Kay, suplicando ayuda con una voz ahogada. «Ayúdame, no puedo respirar». Por otro lado, Otto, con el ceño fruncido por el dolor, se aferraba al borde de la ropa de Kay sin soltarlo. «Kay, no puedo respirar bien». Kay se llevaba las manos a la cabeza, completamente paralizado, sin saber a quién priorizar. En medio de ese caos, justo cuando llevaban a mi suegra hacia el quirófano, se toparon de frente con el director del hospital y el especialista más prestigioso en el campo del asma. A Kay ya no le importó nada. Se abalanzó hacia ellos y se arrodilló ante el director y el especialista. «Doctor Eno, doctor Kiriyama, por favor, salven a mi madre. Su asma ha reaparecido y está en estado crítico. Creo que una mujer llamada Otto había reservado una cita con usted. ¿La recuerda?» El especialista miró a Kay durante un instante y luego con cierta perplejidad preguntó: «Usted es el esposo de la doctora Mio, ¿verdad?» Los ojos de Kay se iluminaron de repente, como si viera un rayo de esperanza. «Sí, pero ¿qué tiene que ver ella con...?» Entonces, el especialista, pronunciando cada palabra con una claridad devastadora, le respondió: «¿Cómo que qué tiene que ver? Fue ella quien me contactó a través del director Eno. Me pidió que examinara a su suegra. Incluso vi una foto suya en el móvil de ella. Recuerdo haber pensado que no era tan dedicada y admirable. Sin embargo, hace unos días me contactó para decirme que la consulta ya no era necesaria. ¿Podría explicarme qué está pasando?» Al escuchar aquello, Kay se quedó petrificado, levantando la vista con una expresión de absoluta incredulidad. «¿Mío? Kir». Kay bajó la cabeza y no dijo nada. Parecía un niño al que acababan de descubrir haciendo una travesura. Pero el grito furioso de mi suegro asustó al bebé que tenía en brazos
que rompió a llorar desconsoladamente. Irritado por el llanto, mi suegro, en un arrebato de ira, dejó al niño bruscamente sobre una silla de plástico cercana. «Cállate. Todo el día llorando. Eres un escándalo. Kay, este es tu hijo. Ocúpate de él tú mismo». Pero a Kay ya no le importaba nada de eso. Sacó lentamente su teléfono móvil e intentó llamarme. Quizás en ese momento se dio cuenta de que la única persona que podía contactar al especialista era yo. Sin embargo, mi teléfono no dio señal, y era imposible que lo hiciera porque para entonces yo ya estaba a bordo de un avión rumbo a otro país. En el avión apoyé la cabeza en la ventanilla, viendo cómo el paisaje se hacía cada vez más pequeño, más lejano. Y en el instante en que el fuselaje se inclinó bruscamente y el avión se elevó hacia el cielo, envuelta en esa inercia del despegue, sentí una sensación de irrealidad. A partir de este momento, ya no era una persona con una nacionalidad. Me había convertido en una persona entregada al mundo. Tras más de 10 horas de vuelo, llegué a mi destino junto a mis compañeros, completamente exhausta. El panorama era radicalmente distinto a la paz de mi país. Aquí la guerra era una constante, los grupos armados acechaban en cada esquina, y el más mínimo descuido podía costarte la vida. Mientras dormitaba en el coche, el líder del equipo médico que vino a recibirnos nos explicó la situación de la zona. Luego nos entregó un arma a cada uno. Salvar vidas es importante, pero más importante aún es la vuestra. Aquellas palabras resonaron profundamente en mi pecho. De repente, recordé los años que estuve casada con Kay. En aquel entonces, él lo era todo para mí. Lo consideraba más importante que mi propia vida. Pero el joven de mis recuerdos ha muerto. La persona que una vez me amó ya no existe en este mundo. Y nuestra relación se ha terminado por completo. De ahora en adelante ya no dejaré que él altere mis emociones. Ya no me perturbará la intimidad entre él y Otto. Ya no sacrificaré mi futuro ni mis sueños por él. El resto de mi vida, lloraré por mí misma, reiré por mí misma y viviré para mí misma. Pronto llegamos a nuestro destino. En el camino embarrado, numerosos heridos estaban sentados en el suelo. Sus brazos y piernas mostraban heridas dolorosas que no dejaban de sangrar. Y allí yo. Así que después de todo, ¿por qué sentía la necesidad de venir hasta aquí? En cuanto ese pensamiento cruzó mi mente, lo aparté con un gesto un poco torpe, mi rostro volviéndose una máscara de frialdad. Señor Yokoyama, usted y yo ya estamos divorciados. Al oír mis palabras, los ojos de Kei se enrojecieron aún más y su voz salió ronca. No me apartes, por favor. Recorrí todos los aeropuertos, le pregunté a todo el mundo. He tardado una eternidad en encontrarte, ¿sabes? Han pasado muchas cosas en este mes que has estado fuera. Mi madre ha fallecido. Me quedé sin palabras por un instante. Jamás imaginé que la madre de Kei ya no estuviera en este mundo. Mientras yo permanecía aturdida, Kei continuó hablando como para sí mismo. Mío, lo siento de verdad. En aquel momento no te creímos. Pensamos que estabas mintiendo, pero la que mentía todo el tiempo era Otto. Era una estafadora. Dijo que iba a buscar a un médico de prestigio, pero todo era mentira. La enfermedad de mi madre fue completamente ignorada. Si tan solo te hubiéramos creído y la hubiéramos llevado a ese especialista, quizás ella seguiría viva. Todo es culpa mía. Debería haber confiado en ti. Te hice daño y por mi culpa mi madre también murió. Mi padre tenía razón. Soy una maldición. Diciendo eso, Kei se cubrió el rostro con las manos, se acuclilló en el suelo y rompió a llorar ruidosamente. Al verlo sollozar de esa manera, fui incapaz de moverme. Sentí una punzada de dolor en lo más profundo de mi pecho. Durante el mes que llevaba aquí, había visto la vida y la muerte a diario. Creía que mis sentidos ya estaban adormecidos, pero sus palabras me habían sacudido más de lo que esperaba. Lo pensé mejor
y recordé que antes de que Otto se interpusiera entre nosotros, su madre aún era amable conmigo. Cuando perdí a mi hijo, ella me preparaba comida e incluso me ayudaba a darme la vuelta en la cama. Pero desde que apareció Otto, mi suegra empezó a quejarse de que yo no podía tener hijos, y su obsesión por tener un nieto se hizo cada vez más fuerte. Mis pensamientos se vieron interrumpidos de nuevo por la voz de Kay. Mío, de verdad lo siento. He estado buscándote todo este tiempo porque tenía que disculparme en persona. Fue entonces cuando me enteré. No solo habías dejado tu trabajo, te habías unido a MSF, a Médicos Sin Fronteras. Lo miré con frialdad y le dije, pronunciando cada palabra con una claridad cortante. Jamás volveré contigo y no tengo ninguna intención de convertirme en la niñera gratuita para ti y para tu hijo. Ríndete. Los ojos de Kay se enrojecieron aún más y abrió la boca como si quisiera decir algo. Pero antes de que pudiera articular palabra, lo interrumpí. Todavía tengo trabajo que hacer. Esta zona es peligrosa. Deberías volver a tu país cuanto antes. Dicho esto, me di la vuelta y comencé a caminar hacia el campamento. La voz de Kay me siguió a la espalda. Si tú no vuelves, mío, yo tampoco volveré. Me quedaré aquí contigo. Cuando termines lo que tienes que hacer, volveremos a casa juntos. No le dediqué ni una mirada, ni reaccioné a sus palabras. Sin embargo, tras dar unos pocos pasos, lo oí contestar una llamada. Por el tono parecía ser del hospital en nuestro país. ¿Qué? ¿Que Otto ha muerto? Regresaré de inmediato. Esperadme. No hagáis nada hasta que yo llegue. Justo en ese preciso instante, 2 bombarderos surcaron el cielo sobre nosotros volando a muy baja altura. Al oír el estruendo familiar, por puro instinto empujé a Kay al suelo. «¿Tú? ¿Qué demonios haces?», gritó el furioso. Pero su voz fue inmediatamente engullida por el sonido de una explosión cercana. La tierra tembló con violencia y una lluvia de tierra levantada por la onda expansiva nos cubrió por completo. Ignoré sus gritos, eché un vistazo rápido a nuestro alrededor y me levanté ágilmente. Kay estaba paralizado por el pánico, sentado en el suelo, incapaz de moverse. Lo miré, lo tomé de la mano y lo ayudé a ponerse en pie. «Escóndete dentro, rápido». Estaba temblando de pies a cabeza. Su voz era un hilo tembloroso. ¿Nosotros acabamos de estar a punto de morir? Yo ya estaba acostumbrada a vivir al borde del peligro, pero para él era la primera vez. Apreté los labios y tras un momento de silencio, hablé. «Le pediré al líder del equipo que te envíe de vuelta más tarde. No vuelvas nunca más». El rostro de Kay estaba cubierto de tierra. Se quedó en silencio, aferrado a su teléfono móvil. Poco después, el líder del equipo llegó con un hombre de la zona. Conducía una vieja camioneta pick-up e instó a Kay a que subiera rápidamente. Al despedirme, le deslicé al conductor unos cuantos billetes de más en la mano, insistiendo en que se asegurara de llevarlos sano y salvo hasta el aeropuerto. Aunque nuestra relación ya estuviera terminada, una persona viva, aunque yo no sufrí heridas graves, Hizuki se lesionó una pierna. Llena de un profundo sentimiento de culpa, tomé la decisión de dedicarle mi vida y le prometí que cuidaría de él para siempre. Al principio mi única intención era realmente cuidarlo y expiar mi culpa. Sin embargo, con el paso del tiempo, en los días que pasamos juntos, poco a poco empecé a darme cuenta de mis verdaderos sentimientos, su amabilidad, su tolerancia, su profundo amor y su compasión. Todas esas cualidades fueron derritiendo lentamente mi corazón helado, y sin darme cuenta, me di cuenta de que era capaz de volver a amar a alguien. Con el apoyo de nuestros colegas, lo acepté desde el fondo de mi corazón, nos convertimos en pareja en el sentido más puro de la palabra, y juré pasar el resto de mi vida a su lado. Pienso que seguramente Dios se apiadó de mí al verme tan sola, y me concedió este vínculo tan especial. Por eso, esta vez, me aferraré a este destino con todas mis fuerzas, y nunca lo dejaré ir. Finalmente, llegó el día de volver a mi país.
Quien vino a recogerme al aeropuerto fue el director de mi antiguo hospital, el doctor Eno. Me miró con una expresión de alegría. «Has adelgazado mucho, mío. Estos 2 años deben haber sido muy duros». Eran unas simples palabras de consuelo, pero se clavaron profundamente en mi pecho. Sentí un escozor en la nariz, pero contuve las lágrimas, sonreí y abracé al director. Y entonces, a unos pasos de distancia, vi la figura de Kay, que llevaba de la mano a un niño pequeño. No sé de dónde sacó la información, pero se había tomado la molestia de venir hasta el aeropuerto. Sin embargo, en solo 2 años, parecía una persona completamente diferente. Llevaba una barba descuidada, profundas ojeras y los ojos inyectados en sangre. Su antiguo aire pulcro y cuidado había desaparecido, reemplazado por el peso de una vida agotadora y mechones de pelo blanco. Era evidente cuánto había sufrido en estos años. Tras un momento de vacilación, hizo el amago de extender su mano hacia mí, pero la retiró en el último segundo. Yo, por mi parte, me limité a devolverle la mirada sin ninguna expresión. En ese momento, Hizuki a mi lado pareció darse cuenta de algo. Tomó mi mano y entrelazó sus dedos con los míos. «Mío, ese hombre. ¿Es tu exmarido? ¿Quieres ir a saludarlo?» Parecía que quería decirte algo. En su tono se notaba una pizca de celos que no intentaba ocultar. Vaya, mi celoso novio seguía siendo tan posesivo como siempre. Aparté la mirada de Kei y negué suavemente con la cabeza. No hay nada de qué hablar. Además, ahora que te tengo a ti, Hizuki, no hay ninguna necesidad de hablar con él, ¿verdad?